yo soy Cristina Kennington. Y yo, Nancy Rodríguez. Ambas somos psicoterapeutas de CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Y estás en CIPRE en Diálogo, un proyecto de psicología preventiva que es de prevención y psicoanálisis. Y estás viendo uno de los videos de la serie La Psicología del Cuidador. Y en este video en particular vamos a abordar el tema del síndrome del cuidador. En pocas palabras podríamos decir que síndrome del cuidador es cuando el cuidador no se ha cuidado lo suficientemente, que por lo tanto está pasando por una situación que se caracteriza por presentar problemas físicos, psicológicos y sociales que pueden llevar a una disminución en su capacidad funcional para realizar sus actividades laborales, recreativas, familiares, maritales o su adaptación a las demandas impuestas por su entorno. Y como bien lo decías, el cuidador no se cuidó, es decir, que por estar atendiendo al cuidado, no se puso atención a sí mismo, renunciando a sus necesidades básicas de recreación, de trabajo, de inclusive como descanso y entretenimiento y vínculo y entregar y dar afecto, salir con los amigos, y renuncia a esto de una manera que ya deja de ser sano y pudiera convertirse en lo que mencionaste en otros bloques, en el paciente oculto, que aunque es la persona que está al cuidado de alguien más, esta persona también necesita atenderse porque ya está cayendo en lo que mencionamos, que es el síndrome del cuidador. Y eso va a disminuir muchas de sus funciones, de sus capacidades y de su fortaleza mental y física. Exacto. Cuando hablamos justamente de cuidador, les recordamos, pues esta persona, si entra en este síndrome del cuidador, ya tampoco va a poder ser justamente ni cuidador. Y en el síndrome del cuidador hablamos en específico de problemas físicos, psicosociales y laborales. En los físicos podríamos hablar de cansancio, deterioro, inclusive bajan las defensas físicas, falta de sueño, por ejemplo, de apetito, como tú decías, en las defensas físicas, hasta el sistema inmunológico también se puede ver en problemas. A veces está esta parte, nos toca escuchar en la terapia, en donde es que me estoy enfermando continuamente y no nos hemos puesto a pensar también en dónde estamos poniendo como toda nuestra energía, y que si en el caso en específico estamos en el síndrome del cuidador, también puede ser por eso. Y no es pocas veces que llegamos a escuchar, ni tuve tiempo de comer, tengo que ir al baño rápido, no pude dormir, o inclusive cuando me acosté a dormir no podía dejar de pensar en lo que tenía que hacer, lo cual no me permitió descansar. Entonces, eso es como lo más básico, pero también vemos en las afecciones psicosociales que la persona no se da tiempo de despejarse, de desahogarse, de salir con amigos, de inclusive trabajar de una manera en la cual pueda concentrarse en sus labores, lo cual le podría llegar a sentir como esta necesidad de uno de sentir que está haciendo algo valioso, que está como produciendo algo, y lo cual también creo que estarás de acuerdo conmigo que muchos cuidadores sienten como culpa por no hacer bien su trabajo en el trabajo, culpa por no estar con el cuidado de igual manera, y se vuelve una situación como un círculo vicioso. Fíjate, justamente lo que estás diciendo, hablaríamos de una particularidad de los problemas psicosociales que sería el de desconfianza, porque en la desconfianza entran diferentes factores como son, por ejemplo, el que yo al ser el cuidador no permito que otro cuidador, parte de otro familiar, digamos, entre y ayude. Entonces, ahí sería porque yo soy el único que sabe hacer esto, el único que sabe atender a la persona, a qué horas, cómo lo hace, qué le sienta mejor. Entonces, ahí también hablamos, si estamos diciendo que el síndrome del cuidador se dio porque no se cuidó, es hasta pensar cómo y qué tanto estamos permitiendo que otro cuidador se acerque, compartir esta responsabilidad, esta carga. Otra de las situaciones... Perdón que te interrumpa, pero creo que es importante mencionar que, y a veces nuestro juicio está como si ya estamos en el síndrome del cuidador, nuestro juicio podría estar comprometido porque el síndrome mismo provoca
temores, preocupaciones, ansiedades, que a su vez van a causar que estemos desconfiando y que estemos tendiendo a sobreproteger al cuidado o pensar que solamente lo podemos hacer nosotros, lo cual nos lleva, como por eso les decía lo del círculo vicioso, porque eso nos lleva a renunciar aún más y a caer como aún más profundo en el síndrome del cuidador y que eso nos puede llevar a además sufrir una depresión o otro tipo de problemas psicológicos graves que nos pudieran llegar a imposibilitar de hacer nuestra tarea. Sí. Esa es como la ironía de la situación. Acá, por ejemplo, cuando hablas de sobreprotección, es importante que entendamos o que entendamos esta parte de sobreprotección es también ver hasta dónde nuestro familiar que tiene una enfermedad todavía es posible para él hacer ciertas actividades. En sobreprotección estaríamos hablando que empezamos a compensar. Tenemos que, por ponerles un ejemplo, me decía una persona que conozco, es que ella tiene una madre con demencia, entonces le decía a su hermana, ¿sabes qué? Tienes que ver, que la hermana era la cuidadora principal, tienes que ver hasta dónde mamá puede todavía dormir sola, no trates de estar ahí todo el tiempo, porque entonces estamos hablando ya que se está compensando algo que todavía el enfermo puede hacer. Puede ser desde el dormir solo, comer solo, ir al baño, bañarse. Todas esas actividades básicas que hablamos es muy importante. Hasta donde sí, probablemente vaya a llegar un momento en donde tengamos como cuidador que hacerlos, pero no hay que tender a sobreproteger desde un primer momento, porque este sería parte de esto que estamos hablando de característica del síndrome del cuidador. Y sí, que ni le hace bien al cuidador, ni tampoco le hace bien al cuidado. O sea, el cuidado en la medida de que él pueda hacerse cargo de cosas, hay que permitírselo, porque eso le ayuda muchísimo a su sensación de autovalía, a su sensación de independencia, que en algún momento tendrá que sufrir el duelo y toparse con que ya no es posible, pero es importante que podamos prolongar esto y esta sensación de autovalía y de independencia lo más posible. De identidad también, ibas a decir. Claro, exacto, y de identidad, porque también eso le va a permitir que cuando no pueda hacerse cargo, también pueda, como ya es parte de su identidad, estar en paz con eso, porque sí lo hizo cuando pudo. Entonces, por el bien del cuidador y también por el bien del cuidado, hay que como rehuir a la sobreprotección que mencionas, Nancy. Y esto sucede también porque como cuidador estamos viendo que nuestro familiar está pasando por una fase de mucha ansiedad, de mucha angustia, en donde entonces como cuidador queremos poner todo, queremos poner ahí toda la energía, todo lo que seamos capaces de hacer. Pero entonces también acá es bien importante acercarnos a nuestro familiar y explicar de la manera pues más posible qué está sucediendo, explicarle también que los síntomas que está teniendo es algo esperado y cómo ir trabajando con eso. Para eso recordamos el que como cuidador tenemos que ser informados y estar en un constante aprendizaje, tanto de lo teórico, por decir, como lo práctico, el cómo lo estamos viviendo de una manera singular. Y fíjate que ahorita que mencionas lo del cuidador informado, para mí es como una cosa bien importante el diferenciar la patología o la enfermedad que tiene la persona que estás cuidando de una depresión. Porque no importa qué padezca, la depresión nunca va incluida. Sería otra enfermedad más y se necesitan atender las dos, ¿no? Y muchas veces un cuidado pudiera estar demandando o no comiendo o no yendo al baño o no aseándose, no porque su enfermedad lo provoque, sino porque está deprimido. Y en ese sentido hay que atender eso y no nada más sucumbir a las peticiones de atención porque él no lo está haciendo. A lo mejor son señales de que emocionalmente anda mal y no nada más físicamente. Sí, y bueno, también en el síndrome del cuidador hemos hablado de diferentes problemas. Otro sería en el ámbito laboral,
¿qué pasa si el cuidador, además de estar haciéndose cargo de su familiar, también tiene una vida laboral fuera de casa? Acá en el síndrome del cuidador veríamos que empieza a haber como tanto cansancio, empieza a experimentar situaciones diferentes en donde se empieza a ver, por ejemplo, impuntualidad, ausentismo, falta de concentración, conflictos laborales, que pueden llegar hasta una pérdida de trabajo. Y acá entramos en otro tema que pues si esta persona está trabajando es también porque alguien tiene que estar proveyendo con la parte económica. Y hicimos una encuesta hablando de al ámbito laboral y preguntamos, ¿has tenido algún efecto o consecuencia en la vida laboral el ser cuidador? Y nos contestaron sí. En la vida familiar nos contestaron que sí, en las ausencias del trabajo, y también anímicamente hablando, a veces era cuestión pesada y no todo se podía dejar. Lo personal. No siempre se podía dejar como lo personal en casa, claro, lejos de lo laboral. Claro, y eso es una situación que también habla acerca del síndrome del cuidador. O sea, es importante que podamos como, no necesariamente cindirnos, porque no es como que olvides la situación, pero sí como dejar las cosas en su lugar y poder seguir funcionando en todas las áreas de nuestra vida. Que esta parte es algo realmente complicado. A nosotros nos toca escuchar pacientes que vienen y a lo mejor aún y cuando nosotros le apostamos mucho a que haya un espacio de reflexión, un espacio mental, digamos, entonces en psicoterapia, el paciente viene y claro, está abierto a hablar de lo que sea necesario para él, pero es como que, ¿sabes qué? En momentos ni siquiera puedo estar aquí concentrándome porque estoy pensando, hablaríamos entonces de sobreprotección en cómo mi hermana o cómo mi hermano o cualquier otra persona de la familia está cuidando a este familiar. Entonces, que está esta parte entre lo emocional, lo laboral, ¿cómo lo podemos? Claro, pero el darse cuenta y ya que no se está pudiendo concentrar como debería, ya es un gran avance. Pero bueno, estamos aquí en Cipre en Diálogo. Este es uno de los videos de la serie La Psicología del Cuidador. Te invitamos a que compartas, comentes los videos y que además busques los demás de la misma serie. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.